noches, profesora. Mi nombre es José Antonio Neglia y tengo el honor de dar inicio a esta exposición del Grupo 1 eh, acerca del ensayo del cual hemos realizado y titulado como La captura del Estado peruano y su impacto en la democracia contemporánea, ¿no? En esta primera parte a mi persona le tocó responder la primera pregunta que se ha planteado en la estructura del trabajo final. Esta pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la postura asumida por el equipo frente a la siguiente interrogante? ¿Cree usted que la captura del Estado peruano por parte de corporaciones internacionales y o nacionales durante los últimos 33 años ha afectado la naturaleza de los movimientos políticos y la democracia en nuestro país? Bueno, antes que nada quiero precisar que el término captura del Estado peruano refiere a un proceso mediante el cual grupos con poder económico, tanto nacionales como internacionales, logran influir o controlar parte del Estado con el objetivo de beneficiarse y por encima del bien común o del interés público. Ya entendiendo esta premisa, a continuación desarrollaré nuestra postura desde una perspectiva crítica y fundamentada en la investigación de este ensayo, ¿no? Del trabajo realizado. La postura de nuestro equipo realmente es críticamente negativa, ¿no? Hemos podido investigar autores como Durán y Levinsky, quienes nos han ayudado a profundizar más a detalle este fenómeno de captura del Estado peruano. Nosotros podemos sostener que esta forma de dominación ha tenido consecuencias profundas y muy dañinas para la democracia en el Perú del siglo XXI. La influencia excesiva de los poderes económicos ha distorsionado el sistema democrático del Perú, debilitando pilares fundamentales como la representatividad, la participación ciudadana y la transparencia. En una cita, Durán comenta que la élite empresarial ha logrado ocupar espacios estratégicos del Estado. Ha hecho que este funcione como un instrumento de sus intereses antes que del bien común, ¿no? Como lo habíamos comentado. Como consecuencia, no hay conexión real con el ciudadano. Los partidos políticos han perdido legitimidad. Esto ha generado mucha desconfianza en los ciudadanos, ha generado poca participación electoral y una democracia realmente vacía de contenido. Por ello, nuestro equipo concluye que superar esta realidad va a requerir recuperar la soberanía estatal, fortalecer la institucionalidad y empoderar a la ciudadanía para poder realmente construir una democracia representativa e inclusiva. Bueno, muchas gracias. Doy pase a mi compañero Jairo Zulca, quien responderá a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Jairo Zulca y en relación con la segunda pregunta, ¿cuáles son los autores consultados y cómo estos apoyan el desarrollo de nuestro ensayo? Nosotros hemos consultado principalmente tres fuentes para el desarrollo y análisis crítico de nuestro ensayo sobre el tema del fenómeno de la captura del Estado peruano. En primer lugar, el autor principal es Francisco Durán, un reconocido sociólogo peruano especializado en temas del poder económico y corrupción. En sus obras del 2016 y 2018, Durán nos explica detalladamente cómo los grandes grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, han logrado capturar el aparato estatal utilizando mecanismos como el financiamiento de campañas políticas, el lobby empresarial, las puertas giratorias y hasta el control mediático. Un ejemplo clave que menciona Durán es el caso de Odebrecht, una empresa extranjera que logró influir en las decisiones de los gobiernos peruanos incluso desde el año 2001, mediante sobornos y financiamiento ilegal, lo cual afectó gravemente la transparencia y la legitimidad del sistema político. Esta evidencia nos permitió sustentar cómo los intereses privados se han antepuesto sobre el bien común de la sociedad. En segundo lugar, utilizamos el enfoque de Levinsky y Ziblatt, autores del libro Cómo muere la democracia, publicado en el año 2018. Ellos plantean una idea muy importante para nuestro análisis, que indica que las democracias ya no suelen caer por golpes militares, sino que se debilitan desde adentro, cuando actores democráticamente elegidos erosionan las instituciones. Esta teoría nos ayuda a entender cómo la captura del Estado peruano, aunque no sea siempre visible o violenta, puede ser profundamente dañina para la democracia si es que no se controla. Finalmente, también citamos datos del Latinobarómetro del 2023, que muestra que solo el 13% de los peruanos confía en los partidos políticos y el Congreso. Este dato respalda empíricamente nuestro argumento de que la ciudadanía percibe una democracia vacía
donde las instituciones existen formalmente, pero han perdido legitimidad frente a la sociedad. En conjunto, estos tres aportes, que son el análisis estructural de Durán, la perspectiva comparada de Levitsky y Ziblatt y los datos del Latinobarómetro, fortalecen nuestra postura crítica y nos permite concluir que la captura del Estado no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que debilita la democracia y representación de la ciudadanía en el Perú actual. A continuación, le doy el pase a mi compañero Pablo Enrique Cosío para que pueda responder la tercera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Jairo. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición del ensayo, daré respuesta a la tercera pregunta de controversia. ¿Qué cambios identificas después de la captura del Estado peruano por parte de grupos empresariales? La captura del Estado peruano por parte de grupos empresariales no solo nacionales, sino también transnacionales ha dejado profundas secuelas en la política, la economía y sobre todo en la institucionalidad del Perú. Tras el escándalo de corrupción revelado en el 2016, se ha implementado una serie de reformas y cambios para evitar que este tipo de captura del Estado vuelva a ocurrir. Dentro de estos cambios podemos mencionar la creación de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción en el Poder con la intención de fortalecer al Ministerio Público para poder investigar casos de corrupción en los más altos niveles del Estado. También se creó la ley de la colaboración eficaz, la cual permite que implicados en corrupción reduzcan sus penas a cambio de entregar información clave. Este mecanismo fue muy usado con los testimonios en el caso Odebrecht. Eh, Se creó también la ley de regulación del lobby que busca transparentar la influencia de grupos de interés en las decisiones del Estado. Y la reforma electoral del 2019, que fue impulsada por el entonces presidente Martín Vizcarra, que contienen eh, lo más resaltante, las prohibiciones de aportes anónimos a campañas, límites más estrictos a los gastos electorales, mayor fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Dentro de esta reforma también se obliga a los partidos políticos a la publicación de sus planes de gobierno y quiénes son sus financiadores para evitar que empresas corruptas financien a los candidatos. Estos son los cambios que hemos identificado, pero aún se necesitan reformas más profundas, ya que, como lo va a mencionar mi compañero José Crisanto, aún luchamos contra la corrupción en el poder. Doy el pase a mi compañero Crisanto, quien desarrollará la pregunta número 4. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es José Crisanto. Continuando con la exposición, en base a nuestro ensayo desarrollado sobre la estructura del Estado peruano y su impacto en la democracia contemporánea, surge la siguiente pregunta. ¿Qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? En la actualidad, el Estado peruano está sumergido en una corrupción sistemática en la que actores privados o grupos de poderes económicos, políticos o criminales influyen indebidamente en las políticas institucionales y normas del Estado para favorecer sus intereses particulares por encima del bien. En el caso del Perú, esta problemática tiene profundas raíces históricas que siguen manifestándose en la actualidad con implicaciones serias peligrando la democracia contemporánea. Algunas permanencias en la captura del Estado peruano en la actualidad son influencia de grupos empresariales sin decisiones públicas. Tenemos decisiones políticas tributarias, decisiones políticas medioambientales que favorecen a grandes grupos económicos. También tenemos partidos políticos sin ideología y con fines clientelistas, corrupción judicial y apropiación del sistema de justicia. Un claro ejemplo es el Cuello Blancos, donde capturaban el sistema de justicia
para favorecer a sus aliados. Presencia de crimen organizado en políticas regionales y locales. Tenemos autoridades locales, regionales, congresistas vinculados con el narcotráfico. Uso de recursos públicos con fines políticos. ¿Y cuál es el impacto de esto en la democracia? Tenemos la pérdida de la legitimidad institucional. Eh, es la percepción de la ciudadanía en que el Estado está al servicio de intereses privados y corruptos. La inestabilidad política y crisis recurrentes. Claro ejemplo, tenemos los conflictos entre los poderes del Estado, cambios de ministros constantemente, que eso se ha visto más en la actualidad, en los últimos años. La desigualdad en el acceso a los derechos a los servicios públicos. Impiden que políticas públicas respondan a las necesidades reales, directas a la ciudadanía. Como conclusiones, tenemos que en el Perú la captura del Estado no es solo un problema del pasado, como en el caso del Fujimorismo o los gobiernos investigados por actos de corrupción, sino que es una estructura que se ha mantenido y adoptado durante el tiempo. Superarla requiere de una reforma profunda de los partidos políticos, la justicia, los mecanismos de control y además pues de una ciudadanía más vigilante y organizada. Muchas gracias.